Bueno, hola a todos, doy por hecho que se me ve y se me escucha, ¿no? Ok, perfecto. Me reía porque parece que dejé el micrófono abierto y Juan tuvo la gentileza de decirme: Roberto, tenés el micrófono abierto, y me generó como un efecto de división subjetiva. Agarrar y decir, che, dije alguna boludez o dije muchas boludeces con el micrófono abierto, porque pasa que en esos segundos que puede durar que el micrófono esté abierto, uno se le ocurre decir algunas tonterías. Si es que no dice tonterías constantemente, y el tema es que no hay micrófono abierto. Así que te agradezco, Juan. Bien. Vamos a empezar con la clase 8. Con la clase 8, que es una clase bastante especial, espero que la hayan leído, porque es una clase en la que Lacan se permite, voy a decirlo así, cierta errancia. Se permite cierto dejarse llevar. Aparentemente, cuando uno la lee, él se deja llevar por los temas y se deja llevar por lo que le pasa con los temas. Entonces de repente se pone a hacer juegos de palabras, se pone a jugar un poco, se pone a errar, a dejarse llevar, se pone un poco en ingenuo, como si dijese, bueno, hoy voy a estar lejos de transmitirle algunos conceptos, más bien me voy a ir dejando llevar en el laberinto de lo que me aparece. Y vemos que en acto, en ese laberinto de lo que a él le aparece, se van sedimentando temas. Se van sedimentando temas. Les cuento esto porque hemos visto la metáfora del laberinto analítico. No sé si la recuerdan de la clase anterior. Bueno, aparentemente, según mi abordaje de esta clase de Lacan, practica un poco esta suerte de asociación libre, un poco ingenuamente, viendo para qué lado lo lleva. Y les decía que en esa errancia, errancia de errar, ¿no? De caminar al acaso, ¿no? Caminar a toa, diría un portugués, ¿no? Al acaso, caminar sin rumbo fijo, ¿sí? Él deja caer ciertas definiciones, o mejor dicho, en ese medio decir, porque no termina de decir todo, porque en mitad de un tema parece que se va para otro lado, y uno dice, bueno, ahora va a enganchar, y no, parece que se va para otro lado. En esa forma particular de decir, en ese medio decir, se van sedimentando ciertas caracterizaciones. Hago la distinción entre definición y caracterización porque la primera, la definición, aspira a constituir un todo cerrado. Voy a definir, voy a hacer una monografía sobre el nombre del Padre, sobre el nombre del Padre o sobre el objeto A. Entonces tiendo en ese ejercicio a constituir un otro cerrado, a constituir un todo. De hecho, etimológicamente definición proviene del latín definitio, que viene del verbo definire, que significa delimitar, es decir, poner límites. Definir es trazar una frontera conceptual. La caracterización, entiendo yo, es más abierta. ¿Sí? Entonces van a caer en este errar de Lacan algunas caracterizaciones que no van a ser cerradas, va a ir dando algunas pinceladas.
Pero tenemos que estar atentos porque detrás de las cuestiones que van apareciendo, que algunas veces cuesta seguirle el hilo. Uno se sienta ante la clase, la lee y a veces cuesta seguirle el hilo, van para algún lugar. Y entonces les tengo que contar un poco. Les tengo que contar un poco la clase para tratar de ubicar en esa rancia qué caracterizaciones de cuestiones clínicas nos va a traer, porque esas cuestiones sí son muy precisas. Conforme este bonito esquemita que tenía él de decir juguemos el juego de la verdad medio dicha y llegaremos a algo real, va a traer a mi gusto en acto en la clase ponerse a jugar con algunas palabras, algunas similicadencias de las palabras, para traernos algunos conceptos bien precisos de lo que es la clínica analítica, ¿sí? Entonces, la clase comienza con una alusión a un lógico finlandés que es Jaakko Intika. Es un lógico que escribió dos libros de los que habla en esta clase, o por lo menos los nombra, Modelos y Modalidades, o Modelos para Modalidades, y Tiempo y Necesidad. Intika es un lógico que ha estudiado las modalidades aristotélicas. Recordemos, la lógica modal, la lógica de estas modalidades, es esa rama de la lógica que estudia la necesidad y la posibilidad. La necesidad y la posibilidad a partir de lo posible, lo contingente, lo necesario y lo imposible. Y por eso van a encontrar, se los describo, porque más adelante vamos a trabajar algo de ese cuadro, algo de la dimensión clínica de ese cuadro, pero en un primer abordaje de ese cuadro van a ver que hay al menos una proposición, porque arranca de este estudio de la lógica, y la lógica modal estudia proposiciones. Si P entonces Q, una proposición. O si quieren, para que no sean letritas, el día está nublado. Y después, a partir de una proposición, se establecen modos de lo posible, de lo imposible, de lo necesario y de lo contingente, ¿sí? Entonces, en este cuadro van a ver esas categorías de las modalidades aristotélicas aplicadas a una hipotética proposición que es P. Y van a ver que también hay una proposición que tiene un signito adelante que es no P. Entonces tenemos las modalidades, tenemos dos proposiciones, una afirmativa y una negativa, y el estudio que va a hacer Lacan de eso a partir de su experiencia como psicoanalista, que es completamente diferente del estudio que va a hacer Intika, que es un lógico. Por eso van a encontrar en la primera página, y les adelanto que hoy vamos a avanzar un montón en el seminario, vamos a avanzar un montón, es dicho con ironía, no vamos a salir de la página 71 y de la 72, vamos a estar laburando eso, pero me pareció que le teníamos que dar bola, ¿sí? Es porque Intika es un lógico que Lacan dice, bueno, está bueno para ver qué no hay que hacer con esto.
Eso de qué no hay que hacer con esto no se refiere a que implica tuviese una especulación desacertada como lógico. Lo que pasa es que Lacan dice, yo esto lo tomo como psicoanalista. Y va a retomar el punto central de la clase anterior, de la clase 7. ¿Sí? Ya entro en la página 71. Lacan retoma el trabajo de su clase anterior y en la página 71 dice: lo que hice la vez pasada no es poca cosa, hay que hacer eso. Yo no sé si en la traducción al español se pierde un poco el énfasis, porque a veces cuando la reviso me parece que está un poco lavada, ¿sí? Pero imaginen a un Lacan diciendo, fíjense la que hice la clase anterior, hay que hacer esto, no cualquiera se manda a hacer esto, ¿sí? ¿Qué hizo la vez pasada? Este punto que yo señalo como central de la vez pasada. La vez pasada presentó a la lógica como ciencia de lo real, del real que responde a la ciencia. Ubicó su raíz en Aristóteles, en el órganon, en los primeros analíticos del órganon, ¿no? Presentó a la lógica como ciencia de lo real que responde a la ciencia, una lógica fundada en la anulación, en la expulsión de la verdad de su campo. Era una cuestión de letritas. Supongamos que P equivale a Q y alguien podría decir, no supongamos esto, yo opino otra cosa. Eso no es ciencia. En la ciencia, las proposiciones, esas proposiciones no tienen un valor de verdad. Son suposiciones que articuladas nos permiten llegar a inferencias lógicas, nos permiten atrapar un real. ¿Sí? Pero primer paso de Aristóteles, no voy a entrar en esto porque le hemos dedicado un par de encuentros a esto, es la lógica trabaja sacando el valor de verdad subjetiva que puede tener una proposición. ¿Sí? Entonces Aristóteles, Lacan presentó a la lógica como ciencia de lo real y la diferenció del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no expulsa, no forcluye la verdad. El psicoanálisis, nuestra práctica, nuestra honorable práctica, se basa en el medio decir de la verdad, en una verdad siempre medio dicha. Porque en l'étourdi, los giros, las vueltas dichas, la hipótesis de Lacan es que en las vueltas dichas del medio decir de la verdad, en ese étourdi se precipita una lógica, se precipita un saber real que no tiene nada que ver con el real que responde a la ciencia. La lógica es la ciencia de lo real de la ciencia responde a las fórmulas de la lógica, pero Lacan, lo estuvimos viendo, ahora lo digo mal pero rápido, resulta que en ese laberinto analítico la bolita, pasando por ciertos espacios de medio decir de la verdad, hace como unos surcos de tanto pasar por ahí, y ahí se deposita algo que es un saber. Ese saber no es el saber de la ciencia. Ese es el real propio del psicoanálisis, no el real de la ciencia, de las fórmulas de las ciencias, ¿no? Un saber real, el saber inconsciente, que vimos la vez pasada, está en el lugar de un real sin ley.
ese saber singular de cada ser hablante, está en un lugar de un real sin ley, un real sin escritura, algo que no cesa de no escribirse y que es la no relación sexual. Frente a esa no relación sexual, ¿qué tiene el ser hablante? Y tiene un saber que le permite hacer algo. Ahí nos hemos dedicado a eso y lo vimos en el nudo borromeo del macho, el saber inconsciente masculino, y ese saber lo suficientemente real como para sostenerse en una escena concreta de deseo. Y hemos visto las trenzas como algo que excede y se diferencia de la lógica del nudo borromeo masculino, del saber masculino. ¿Sí? Entonces, de movida, esto es lo que hizo la vez pasada. ¿Sí? Entonces, Lacan dice algo que evoca la errancia, que evoca el errar, ese dejarse llevar, ese ser un poco incauto. Dice, lo van a ver en página 71, dice lo siguiente: entonces, si no le erro, está traducido como si no yerro, pero en Argentina decimos le erré o no le erré. Entonces Lacan dice, entonces, si no le erro, ¿cómo juego el juego que me guía? Viene a trabajar, dice, la vez pasada hice todo esto, les preparé todo esto, les entregué todo esto. Entonces dice, bueno, y entonces, si no le erro con esto que traje la vez pasada, ¿cómo juego el juego que me guía? La traducción sería ¿cómo juego el juego que me guía? O ¿cómo juega el juego que me guía? En francés es indiscernible. Y vamos a entrar en un punto donde si yo hubiese tenido tiempo, habría mandado a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, les hubiese mandado cómo es en español, cómo se escribe en francés y cómo se pronuncia en francés. Porque Lacan con lo que juega es con la similicadencia, no juega con la escritura, juega con cómo se escucha esto, con cómo se escucha, cómo juego el juego que me guía. ¿Sí? La frase en francés es comment joue le jeu qui me guide. Comment joue le jeu qui me guide. Lo digo cada vez más rápido. Comment joue le jeu qui me guide. Cómo juego el juego que me guía. Comment joue le jeu qui me guide. ¿No? Entonces, respecto de cómo juego el juego que me guía o cómo juega el juego que me guía, comment joue le jeu qui me guide, les voy a hacer dos puntuaciones. Una es de contenido, ¿sí? Cómo juego el juego que me guía, ¿sí? ¿De qué juego está hablando? Y esto ya es un efecto de lectura. Yo lo leo así. Otro puede leerlo de otra manera. ¿Cómo juego el juego que me guía? Pónganlo en el plano de... Yo lo he escuchado muchas veces a nivel amoroso. Juguemos el juego del amor, ¿no? Estamos en ese plano, en jugar un juego, ¿sí? Que en la forma en que lo dice Lacan y cómo lo pronuncia, comment joue le jeu qui me guide, se le arma un joue le jeu, juego el juego, joue le jeu. Cuando estaba escribiendo esto, decía cómo se los mando en español, después cómo se escribe en francés y después cómo se escucha. ¿Sí? ¿De qué juego está hablando?
Y me pareció a mí, por la lógica de la clase, que está hablando del juego que juega todo ser hablante. Todo ser hablante juega un juego. No hay relación sexual escrita y hay que hacer algo con eso, ¿no? Entonces Lacan dice, ¿cómo juego el juego? ¿De qué juego estás hablando? Y del juego que hay que jugar cuando no hay relación sexual escrita, ¿no? Entonces esto es algo de contenido, lo que él está diciendo, ¿sí? Pero la segunda cuestión es una cuestión, está pésimamente dicho, pero lo tengo que transmitir de alguna manera, de forma. La primera es de qué juego estás hablando y la segunda es cómo lo estás diciendo. Una cuestión de forma. Dijo comment je suis y se engancha con esta sonoridad. Él viene hablando de esto, perdón que le vaya siguiendo reglón por reglón, pero si no parece un Lacan delirante, porque se enganchó, se copó con esta sonoridad. ¿Sí? Entonces, comment je suis, y se engancha con esta sonoridad. Juego el juego. O juega el juego. Y dice, esto es como un verbo. Esto es como un verbo, el verbo jouer, el verbo jugar el juego. Evidentemente es una invención langagiera de Lacan, es una invención de Lacan, jouer, un verbo que sea jugar el juego, es pronunciado de esta manera, él lo inventa ahí. ¿Sí? Y empieza a conjugar, porque dijo, soy con esto como un verbo, y dice, yo juego el juego, tú juegas el juego, él juega el juego. Él lo empieza a conjugar, dice, che, no, suena como un verbo. Je joue le jeu, tu joues le jeu, il joue le jeu. Con este joue le jeu, ¿ok? Y cuando llega la primera persona del plural, que sería nous jouons, es decir, nosotros jugamos el juego, dice, no, ahí no da, no queda bien. Estaba hablando de jugar un juego, de jouer. Ahí mezclo el contenido y la forma. Entonces dice, yo juego el juego, tú juegas el juego, él juega el juego. Nosotros no va. Nosotros no va, no queda bien. Fíjense el desarrollo de lo que les vengo contando. Me dejo llevar, me pongo a jugar ingenuamente, a lo dupe, les non dupe, los no ingenuos. ¿Se acuerdan? Estamos en ese campo de ingenuidad. Dale que me pongo a boludear y tal vez boludeando salgo a alguna cosa no tan boluda y un poco más seria. ¿Sí? Entonces me dejo llevar, me pongo a jugar ingenuamente y llego a un punto que no tiene ninguna ingenuidad. Hay un juego que solo se juega de modo singular. ¿Cómo se juega el juego del espacio vacío de la no relación sexual? Se juega solo de modo singular. Pero la conclusión es seria. La manera en que construyó el argumento, no, porque lo construyó, viene jugando y dice, sí, pero ese juego se juega solo de manera, eso no es un juego de equipo. No es un juego de parejas como el tenis, como es que se llama el tenis cuando juegan 2 contra 2, el dobles. Está diciendo en el campo de la no relación sexual, lo iba a decir en francés, nadie juega el juego de a 2. Se juega a nivel singular. No se juega el juego en plural. No hay nudo de la relación sexual. Si lo hubiese, jugaríamos ese partido de dobles. Jugaríamos el juego de la proporción de los goces.
Cuando digo esto, caigo en la versión pesimista. Siempre recuerden, lo hemos visto juntos, que Lacan dice, ojo que hay casos raros y privilegiados donde se arma algo diferente. ¿Se acuerdan esa frasecita de Lacan de la clase anterior? Que parece que algo cesa de no escribirse, ¿sí? Pero acá arranca con la versión más solipsista, más exilio de los goces. No se juega ese juego personne ne joue le jeu en equipo, ¿no? En equipos de a dos, ¿no? No hay nudo. Y entonces, de esta gran seriedad que trajo del errar, a nadie se le escapa que está haciendo como una especie de asociación libre para que sedimenten cosas, ¿no? Viene contando y se me ocurre, y entonces de repente ¡pum!, cae algo. Lo hace en acto. A mí me costó agarrar esto, porque cuando vos lo seguís de reglón en reglón, se te pierde esto, lo tenés que ver, tomar un poco de distancia, está haciendo esto el tipo, ¿sí? Y entonces sale de eso y vuelve a jugar ingenuamente, como si hiciese asociación libre, y dice, che, en las lenguas hay 3 personas del singular. En las lenguas hay 3 personas con variantes. La lengua árabe, por ejemplo, en el tú, en la segunda persona del singular, tiene algunas variaciones. Nosotros también podemos decir tú, podemos decir vos, podemos decir usted. Con alguno de ustedes hemos visto que los japoneses tienen bastante para la segunda persona y que eso es determinante para Lacan de lo que sería la personalidad de un japonés. Lo hemos visto, seguro lo vamos a volver a ver, ¿sí? Pero Lacan agarra y dice, hay 3 personas del singular, otra vez lo 3. Otra vez lo 3, que es lo real del nudo. Pues se entiende que no llegó por un argumento. Esperen que voy a cerrar acá para que no haga lío esto. Se entiende que no llegó por un argumento, señores, voy a argumentar para ustedes. Llegó con su errancia. Entonces dice, solo hay 3 personas del singular en las lenguas. Debe haber allí algo vinculado al nudo, a lo 3, a lo trino. Es en eso que se reconoce el 3 de lo real. Recuerden que cuando reformulábamos nuestras teorías de los registros en la clínica nodal, decíamos lo real del nudo es ser 3. Y Lacan dice, che, debe haber acá algo real. Porque fíjense que nadie juega el juego en las personas del plural. Nosotros, vosotros y ellos. Se juegan estos 3. Es como una asociación de la que va sacando algo, ¿sí? Y en este sentido nos presenta en la errancia algo que en las anteriores clases, si mal no recuerdo, en el 6, en la 6, lo había presentado de una forma más lógica. Él decía, a ver, agarren la lógica. Supongamos que A equivale a B, supongamos que B equivale a C, entonces C equivale a A. Las 2 primeras son suposiciones, pero en la tercera no, hay una consistencia lógica, hay ahí un punto donde la lógica presa un real. ¿Cuándo? Cuando metiste 3. Porque con 2 no era, supongamos tal cosa, supongamos tal otra, bueno, supongámoslo. ¿Y qué agarraste? Nada, estoy suponiendo. Ahora, juntame las 2 con un tercero, como se avecinan los anillos del nudo Borromeo, y vas a ver que en el 3 conseguís algo, atrapás un real, ¿sí? O lo mismo con un silogismo.
Todos los hombres son mortales, el indio solar es mortal, el indio solar es hombre. ¿Sí? Otra vez lo 3. ¿Ah? Y uno cuando lo va siguiendo un poquito en esta errancia. A ver, entre nosotros es evidente que Lacan sabía dónde quería ir. Lo raro es cuando uno lo sigue, en cierto sentido, es la manera en que lo va transmitiendo en un medio decir, hasta que llega al punto donde dice, acá la bolita hizo un surco y en este surco se sedimentó algo, ¿no? Entonces él arranca con Intica, con este lógico finlandés que se llamaba Jaakko, ¿no? Jaakko es Jacobo, como Jacques Lacan, y entonces en un momento dice Jaakko es Jacques, ¿no? Siguió con Jules, que se puso ahí a boludear, donde dice, dale que repitiendo Jules, voy a producir algo, ¿sí? Siguió con Jules y dice, lo real es 3. ¿No? Lo real es 3. Entonces, él lo dice bien fuerte. Il est 3. Il est 3. Il est 3. Étroit como la porta. Lo digo más en francés, como la porta. Estrecho como la puerta. Il est 3 quiere decir es 3. Viene hablando de lo real y dice eso es 3. Il est 3. ¿Sí? Étroit, como estrecho, que también es étroit, ¿se entiende? También es étroit como la porta. Es decir, llega a una conclusión y se pone a errar de nuevo. Llega a un punto donde uno diría, bueno, qué bueno, es un punto de cierre, he entendido algo, es un punto de cierre, y te dice estrecho como la puerta. ¿Sí? ¿Por qué les traigo esto en la página 71? Porque a mí me interesa tomar... Mentira, no puedo no tomar literalmente este ejemplo. No sé si a ustedes alguna vez les pasó. Van leyendo la clase de Lacan y dice algo. Por ejemplo, il est 3, que son 3. Il est 3. Eso es 3. Lo real es 3. Real es 3. ¿Sí? Ustedes escuchan esas 3 palabras y dicen, él es 3. Y piensan, entendí, la agarré, produje un efecto de cierre, de insight, por fin agarré una. No sé si alguna vez le pasó leyendo a Lacan, que hay un momento que uno dice, ¿qué mierda está hablando? ¿Qué mierda? Y de repente se arma el nudo Borromeo y dice, agarré algo. Agarré, se me anudó, estaba hablando de esto y ahora Ahora imaginen que agarran algo cuando él dice él es 3 y dicen ahora noto porque entendí y te agrega estrecho. Uno dice otra vez se me fugó. Otra vez me has producido en tu efecto de transmisión un efecto de no todo. En el momento en que yo dije, agarré, eso es 3, ya noto, eso es 3, te dice estrecho. Es decir, me está gastando. ¿Se entiende qué tipo de transmisión? Por eso les voy contando reglón por reglón, porque es ese momento que nosotros, que yo, nos ponemos a putear porque pensamos que habíamos cernido algo real y se nos volvió a escapar. Este efecto de no todo que tiene la transmisión. ¿Sí? Este efecto de no todo puesto acá en acto. ¿Sí? Yo muchas veces me engancho con este tipo de cosas. Con este tipo de transmisión basada en ese efecto no todo que produce el medio decir de la verdad. Yo personalmente a veces me engancho. O si uno tuviese que hacer un saltito al seminario 18, diría el uso de un lenguaje de amo.
diciendo yo te voy a decir lo que quiere decir la clase de Lacan. Yo te voy a decir lo que te quiere decir la clase de Lacan. A algunos de ustedes les debe resonar lo que estoy diciendo, porque es lo mismo, ese efecto no todo con el uso de amo que tiene el lenguaje. ¿Sí? Y Lacan decía, y ese uso, debe ser porque lo que está fumando vos, Juan, que de repente no veo bien, pero sí veo cosas que se mueven y digo, bueno, ese efecto no puede sino producir plus de gozar. La falsa creencia de que uno agarró lo que dijo Lacan y dice, por fin lo agarré. ¿Sí? Yo me he descubierto, siempre me ubico como el que te dice, vení que te voy a decir lo que dice Lacan, cuando Lacan mismo no te va a decir lo que dice Lacan, porque su transmisión anda por otro andarivel, por otro uso del lenguaje, ¿sí? Por poder jugar el medio decir de la verdad, por poder jugar este efecto de no todo, ¿sí? Entonces decía, uno putea, dice, pensé que había entendido algo, evidentemente no lo entendí, ¿sí? Y Lacan te diría, es así, agarraste algo, no todo. De ese efecto de cierre, olvídate. Es interesante esto, es interesante sobre todo cuando alguien quiere escribir algo y quiere decirlo todo sobre ese algo. No sé si alguna vez les pasa, dice, voy a escribir sobre el plus de gozar y lo quiero decir todo. Sí, olvídate. De ese efecto de cierre, olvídate. Y dice un par de cuestiones sobre lo serio y la serie en este punto. Que les quería, ¿por qué les traje lo de recién? En el sentido de la introducción de lo no todo. Porque la vez anterior nos pudo transmitir la producción de un saber fruto de esa serie de mediodecires de la verdad, ¿sí? Y entonces uno decía, bueno, he agarrado un saber real, es un saber real, pero a esto Lacan le empieza a arrimar la idea de sí, pero no todo. Sí, pero esto no funciona como un todo. Sí, es así, te lo dije yo la vez pasada, pero ahora te voy a agregar algo. Eso no funciona como un todo. Ahora vamos hacia allá. ¿Sí? ¿Y cómo vamos hacia allá? Y vamos hacia allá porque él nos trae el tema de lo serio y la serie. Sigo en la página 71. La série et le sérieux. Viene la serie, le sérieux, viene errando, ¿sí? Y entonces nos dice, vuelvo, estamos tratando en un análisis, porque si no parece que estamos delirando, de atrapar algo real en un análisis. Que el análisis puede producir efectos subjetivos, no cabe ninguna duda, que puede producir rectificaciones subjetivas, no cabe ninguna duda. No es la única práctica que produce eso, hay otras prácticas que pueden producir rectificaciones subjetivas, ¿sí? Lacan eso no dice que no pueda pasar. El tema es que él tiene la idea de que el psicoanálisis atrapa un real. Y uno podría agarrar y decir, bueno, ahora no lo pude agarrar con los discursos, el inconsciente como discurso, no lo pude agarrar con el inconsciente como cadena significante en la lingüística, no lo pude agarrar tampoco como escritura modal. Ahora lo agarré con el nuevo. Ahora sí lo atrapé, ¿sí? Y Lacan te dice, sí, lo atrapaste, no todo.
Quiero introducir este efecto, ¿sí? Y para introducir este efecto nos introduce la temática de lo serio y la serie. De nuevo les pido disculpas de que lo siga así, pero es que él está jugando así, es muy difícil agarrar y decir, voy a hacer un resumen universitario. ¿No? Es como que hay que seguirlo. Entonces, algo es serio cuando hace serie. Esto lo ha dicho muchas veces. Algo es serio cuando hace serie. Vos querés atrapar un real, vas a tener que ser serio. Nadie atrapa un real por un acto de inspiración o de iluminación. He agarrado algo real porque el paciente dijo algo y en ese momento me agarró como una cosa que dije, es esto. Y Lacan dice, no, eso no es serio. No es una cuestión de inspiración, no es una cuestión de intuición, no es una cuestión que no tiene palabras. Algo es serio cuando hace serie. Algo es serio cuando se inscribe en una repetición. Algo es serio cuando se inscribe en una concatenación, cuando se inscribe en una estructura. Algo es serio y por lo tanto se puede atrapar un real cuando se sostiene en una secuencia o en una insistencia. Es serio Lacan cuando dice, tengo la posibilidad de ser serio. Fíjense que ese real del inconsciente lo quise atrapar con una metáfora de la óptica. El cuerpo fragmentado. Y después me pasé a la lingüística y agarré ese modelo y digo, acá voy a agarrar algo real. Y después hice una mezcla de eso, que me llevó en el seminario a 11 a pensar una estructura del inconsciente como palpitaciones, como que el inconsciente se abre y se cierra. Se abre por un significante y se cierra en el objeto A. Y después me puse a pensar el inconsciente como unos, y después me puse a pensar el inconsciente como discurso, y después como escrito, y después como nudo, y después, ¿y por qué? Porque hago una serie de cosas para ir cerniendo, para ir atrapando algo real. Fíjense qué serie de cosas, le hice la serie lacaniana, seguramente incompleta, ¿sí? Entonces, se lo puede atrapar ¿en dónde? En una serie que le dé seriedad a tu abordaje, ¿no? Y me enganché con la serie, con este tipo de series. Pues el otro día alguien me estaba hablando de Monstruo, me hablaba de Monstruo, y yo digo, ¿qué mierda me está hablando? Porque no daba a pie con bola yo de qué estaba hablando. Y resulta que Monstruo parece que es una serie de Netflix, o que fue una serie de Netflix, no daba a pie con bola de que me estaba hablando de ese tipo de serie. No sé si se llaman series, pero a mí me parece que son series. Me copé con las series. Vamos a hacer pequeñas series. Le voy a hacer una serie que es 1, 2. ¿Qué número viene después? Háganmelo con los deditos de la mano. Muy bien, acá dicen 3. Yo digo 1, 2. Y yo podría agarrar y decir, no, te has equivocado, Juan. Es 1, 2, 4. Porque la razón de la serie es ser el doble de. Cada número que viene en la serie, ¿no?, es el doble del anterior. Algunos decían, no, es 1, 2, 3. 1, 2, 3 es Lacan agarrar y decir, voy a agarrar y voy a leer el inconsciente de Freud a partir del estadio del espejo, del modelo óptico. Y después Lacan dice, no, 1, 2, 3 no es. Voy a agarrar la lingüística. Es 1, 2, 4. ¿Sí? Si yo les digo, de nuevo, otro ejercicio, 1, 4, 16, ¿qué número vendría después?
1, 4, 10. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? 1, 4, 16. Entonces alguien podría decir, a ver, 1, 4 es el cuádruple de 1. 16 es el cuádruple de 4. Ahora tendría que venir el cuádruple de 16, que es 64. Entonces yo les diría, muy bien, hemos aprobado. Yo lo tengo que hacer con los numeritos, porque yo le creo a Lacan cuando dice no hay matemáticas sin imágenes mentales. ¿Se acuerdan cuando empezamos este seminario, los discursos de Bógino? 16, me imagino el numerito. No me lo imagino ya como los patitos o como las lombricitas, pero más o menos. Entonces te digo 1, 4, 16, 34. Fíjense que hemos necesitado 3. Si eran 2, puede ir para un lado, puede ir para el otro, no menos de 3. Y Lacan dice, che, lo real es 3. Esta cuestión. Solo conoceremos la lógica de la serie con al menos 3 elementos. Con 2 no. Al menos 3. Que de alguna manera, no es que tampoco sea una teoría borromea de las series, como la anterior tampoco es una teoría borromea de los pronombres personales de la primera persona, no es, pero son como que Lacan va agarrando y dice, otra vez 3, mira otra vez 3. ¿Sí? Entonces, pero la idea de Lacan es que ese 3 no debe producir un efecto de cierre. Debe mantener una lógica no todo. La serie, para Lacan, atrapa un real en la medida en que no cierra. Tenemos que conjugar estas dos posibilidades. ¿Cómo Cernici atrapas un real? Con el nudo borromeo, con el 3 del nudo borromeo, porque lo real es lo 3. ¿Sí? ¿Lo atrapa todo? No, lo atrapa no todo. No produzcan ese efecto de cierre. ¿Sí? El camino al apresamiento de un real debe ser serio. A veces conseguido haciendo series muy largas, acostados en el diván. Ahora no estamos jugando con los numeritos. Ahora estamos tratando de ubicar la razón de la serie tirados en el mundial. Está terrible. En el diván. Tirados en el diván queremos atrapar la razón de la serie. ¿Sí? Pero ese camino se caracteriza para Lacan a esta altura por una ausencia de cierre, un no todo. ¿Sí? Entonces parecería ser que el nudo borromeo cumple con estas condiciones, circunscribe lo 3 de un real, pero es imposible situar un todo. Circunscribiría un real no todo. Y entonces agrega a lo que hizo la vez pasada, situar con el nudo borromeo un saber real en el lugar del real sin ley, sin escritura, el hecho de que ese real que apresó, que capturó, que aprendió, lo capturó no todo. Y esto clínicamente tiene sus oscuridades. Porque uno dice, ¿para dónde va? ¿Para dónde va cuando uno lo quiere seguir con cierto detalle? ¿Sí? Y clínicamente se me ocurrían ejemplos por la contraria. Ejemplos por el lado de constituir un efecto de cierre en el análisis. ¿Sí? Entonces se me ocurrió el ejemplo contrario de anteriores seminarios de Lacan. Tomar el ejemplo de Lacan, de cómo él pensaba un análisis. ¿Sí? ¿Sí? De cómo él concebía el análisis cuando el fin de análisis era considerado
como atravesamiento del fantasma. Estas cosas de Lacan son, en algún punto, iba a decir hermosas, pero voy a decir hermosas, porque no solo son lógicamente muy consistentes, sino que son muy bonitas. A mí me resultan ideas muy bonitas, ¿sí? Decime cómo pensás el final de análisis y te voy a decir cómo concebís el análisis. ¿Sí? Hubo una época en que Lacan concebía el final de análisis como el atravesamiento del fantasma. Julia, inhibición, síntoma y angustia puede considerarse serie. A ver, ¿en qué sentido, Julia? Te doy la palabra. ¿En qué sentido? Pensaba en que la lógica de cada uno de estos procesos de la inhibición, síntoma y angustia implica el anterior en un estatuto distinto. Algún punto, por ejemplo, la inhibición definida como ese síntoma en el museo, puesto en el museo, o la angustia como desprendimiento del síntoma a partir de una complejidad distinta, como planteabas, por ejemplo, 1, 4, 16. En ese sentido, ¿no? Incluso celos, paranoia, homosexualidad, porque siempre que he leído estos textos los he leído pensando que hacían serie, por eso Freud los nombraba de esa manera. Ajá. Bueno, me parece muy propio, me parece muy criterioso, me parece que nos obligaría a ajustar el criterio. Sí. El criterio de la razón de lo que sería la serie. Sí. ¿En qué sentido? Sí, poder fundamentarlo mejor. Claro. ¿En qué sentido? En el sentido de que mis ejemplos, que son ejemplos más bien que yo me hago a mí mismo para simplificarlo, uno dice, bueno, es una serie de números. Lacan, en la segunda clase del Seminario de la Angustia, construye un cuadro, que es un cuadro de 9 lugares, para decir, Freud pensaba la inhibición, el síntoma y angustia y en el mismo plano, y yo me veo a separar los planos. Sí. Lo que constituiría una serie rara, porque sería una serie de números, imágenes, afectaciones corporales. Entonces, sí. Pero sí, la respuesta es afirmativa. Bien. Si podés mutearte. Entonces, les estaba hablando de la lógica del fantasma. Les estaba hablando del atravesamiento del fantasma como lógica que da cuenta de la cura analítica. ¿Sí? El atravesamiento del fantasma en ese momento implicaba la subjetivación del objeto A. La imposible subjetivación del objeto A, que era el objeto que causa la división subjetiva. ¿No? Esta subjetivación imponía un trabajo de largas series tirado en el diván, en la que se despejaban los falsos objetos I de A que cubrieron ese objeto A. ¿Ah? Alguien podría decir, detrás de las angustias que ha provocado la relación con mi primer esposo
de las angustias que ha producido, las inhibiciones y los síntomas, para tomar a Julia, que ha producido mi relación con mi segundo esposo, y de las inhibiciones, síntomas y angustias que ha producido mi relación con mi hijo o con mi hija mujer. Detrás de todos esos objetos idea, detrás de todos objetos que yo podía ubicar en el plano especular, detrás de esos objetos se articulaba un objeto que era el objeto que producía mi división subjetiva. Mi división subjetiva en la línea de las inhibiciones y los síntomas y las angustias. Detrás de esos falsos objetos no es que sean falsos de mentiroso, quiere decir que son encubridores. I de A, imagen de objeto A. Detrás de esos objetos se escondía un objeto pulsional que producía la división subjetiva. Hete aquí, después de largas series que he hecho en este análisis, he descubierto eso. Descubierto, subjetivado ese objeto. El análisis me ha permitido asirlo. Por ejemplo, detrás de todos esos objetos estaba articulada una mirada ante la que yo no podía mantenerme callado. Eso producía mi división subjetiva y yo tenía que ponerme a hablar, y hacía síntomas con eso, ¿no? Hacía síntomas con eso, pero tenía que hacer algo porque eso causaba mi división subjetiva. Lo he aprendido ahora en el análisis. ¿Sí? Esa mirada que me ponía a hablar, que siempre pedía más, que por momentos era angustiante, y en otros momentos esa mirada me apaciguaba. Era una mirada que estaba ahí detrás del otro y que yo tenía que... Y ahora entiendo por qué cuando me tomaba lección la profesora de geografía o qué sé yo, y pase al frente, Roberto, pase, y los síntomas de tener que responder a una mirada que estaba ahí detrás de todos esos objetos y los síntomas que armaba con todo eso. Desde que pude cernir ese objeto, diría alguien que atraviesa el fantasma, desde que pude cernir ese objeto, logré cerrar la boca y estar bien sin decir nada. Desaparecieron esos sueños horrendos en los cuales estoy frente a un grupo de gente que me está esperando, mirándome, y tengo que dar una clase y no sé de qué tengo que hablar. Fíjense cómo hay sueños que grafican verdaderamente ese fantasma. Sueño y me despierto y digo, la puta que me parió, años con esta misma mierda, y ahí sigo soñando que tengo que hablar y de qué tengo que, qué sé yo, de que tenés que hablar, ¿viste? Porque están esos pares de ojos que te están ahí mirando. ¿Sí? Ahora bien, si yo pienso así, el final de análisis diría, se produjo un efecto de cierre. La agarré, la caché, era la mirada del otro que me ponía a trabajar. ¿Sí? Eso era causa de deseo, pero también era causa de angustia, de síntomas, de inhibición. Ahora la agarré. Se ha producido un efecto de cierre, un efecto todo. Bueno, con el nudo Borromeo para Lacan no hay un efecto de cierre. En este punto Lacan no aclara mucho más. Yo siguiendo esta lógica, me pongo a pensar qué diferencia habría entre un final de análisis pensado con series convergentes hacia el objeto A,
a diferencia de un análisis en que se reanuda un nudo, pero lejos estamos de creer que ese nudo va a ser ahora tu nudo y vas a ir con el nudo así abajo del brazo. Porque a lo mejor conoces una trenza que empieza el quilombo otra vez. No sé si soy claro con esta manera de decirlo, ¿sí? De la otra manera se producía un efecto de cierre. Ahora cuídate de las trenzas. Las trenzas me llevan a las chinas, no las chinas de China, sino las chinas de, como dicen los gauchos acá, mi china, ¿no? Mi chinita, ¿no? Mi china, las chinas a las mujeres, y por eso me salió el ejemplo de ojo con las trenzas, porque mira que hay nudos que son muy machos nudo, pero una relación transferencial sirvió para anudarlo, pero no sientas que se armó un todo con el que vas a ir para todas las escenas ahí, porque otra relación transferencial, probablemente una relación transferencial no esclarecida, no elucidada, una relación transferencial salvaje, te lo puede romper, te lo puede desanudar, te lo puede cambiar. Este es el ambiente que quería traducirle, ¿no? Entonces, y de allí Lacan pasa, seguimos en la página 71, no sé si a la letra, pero al reglón, ¿sí? Ahí mete del yulsú, reglón por reglón. De allí pasa a ciertas consideraciones sobre la verdad y la lógica como ciencia de lo real. O sea, va a trabajar algunas consideraciones sobre la verdad, sobre lo real, ¿sí? Y sobre la lógica como ciencia de lo real, ¿sí? Entonces, decimos que hay un saber en lo real. Nosotros, hijos de la ciencia, decimos que hay un saber en lo real. Decimos, siguiendo a Lacan como analista, que hay un real sin saber, que hay un real sin escritura, que hay un real que no cesa de no escribirse en un campo. ¿Sí? Ahí las diferencias entre psicoanálisis y ciencia. Ahora, como científicos, decimos que hay un saber en lo real. Decimos que la lógica es la ciencia de lo real, la ciencia de ese saber en lo real. Y acá Lacan nos larga esta afirmación. Página 71, cito. Les voy a decir algo sorprendente. Aristóteles nos muestra una lógica. Pero si no la hubiese comenzado, esa lógica no hubiese estado allí antes. Aristóteles funda la lógica en los primeros escritos del Organon, la fundación de la lógica. Esa es una lógica que estaba antes de que Aristóteles la funde. Lo digo de otra manera, el saber de lo real, el saber que hay en lo real, tenemos que considerar la posibilidad de que no esté allí antes de que se lo invente. Ese saber en lo real, ese saber de lo real, no está allí antes de que se lo invente. La lógica es la ciencia de lo real, pero ese saber no es un descubrimiento, es una invención. Porque si vos agarrás y me decís, mira, resulta que el ser hablante tiene una especie de programa que funciona para muchas cosas, pero hay un programa que no tiene. Hay un juego que tiene que jugar y que no tiene
Lo invitaron a un partido de tenis y no tiene la raqueta. Hay algo que él tiene que inventar. Entonces va a inventar un saber en lo real que le va a permitir, no todo, pero le va a permitir sostenerse de lo creo. Pero si vos me decís que la lógica que sostiene a la ciencia, la lógica que dice que hay un saber en lo real, ese saber no está antes que lo invente un científico. Es un punto son discusiones que Lacan ha tenido en muchos seminarios. ¿Sí? Es un tema que interesaba a Lacan. ¿Sí? Por ejemplo, Newton escribe una fórmula lógico-matemática que da cuenta de toda una serie de fenómenos. Newton ¿descubrió esa ley o la inventó? Es un punto. Porque alguno podrá decir, descubrió esa ley, la descubre, porque la fórmula esa ordena fenómenos que parecían desordenados. Entonces descubrió esa fórmula, la descubrió. ¿Sí? Lo real responde a esa fórmula. Pero otro tipo, medio siglo después, 8 décadas después, puede decir que no descubrió nada porque no había tal fórmula. La fórmula es otra. O sea que no descubrió nada. Él, ante ese desorden, ante ese otro barrado, parchó una invención que daba cuenta de cierto orden de legalidad. Che, ¿y esa era la ley a la que en lo real responde? No, flaco, si querés mandar un cohete a Marte con las leyes de Newton, te puedo garantizar que no va a salir de la atmósfera. ¿Por qué? Porque la ley es otra. Y esa es la ley, qué sé yo, mira, por ahora funciona. Qué sé yo inventé esto y esto da cuenta un poco de cierto orden, pero eso es así, qué sé yo. Es una cosa fuerte decir. El saber en lo real es algo que se descubre. O el saber en lo real es algo que se inventa y se prueba su posibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la postura de Lacan? Que el saber lógico-matemático, que da cuenta de lo real, es una invención. Es una invención. Yo insisto con este punto, cuando uno le dice, bueno, a ver, ¿qué te inventaste vos, chabón o chabona? ¿Qué te inventaste cuando te rompiste la cabeza 2 o 3 veces en el campo de la no relación sexual? Y bueno, me inventé esto. Bueno, uno dice, y eso se sostiene y se sostiene. Me inventé un saber. No es como el saber macho. Tiene su vueltita, porque a veces la trenza sale linda, a veces le pego un par de vueltas más, a veces la cruzo medio torcida y cruzo 2 veces la misma cosa, y a veces no sale del todo bien, pero me inventé algo. Es el nudo que pude inventar a través de mi trenza. Me lo inventé yo. ¿Sí? Otra cosa enormemente diferente es agarrar y decir, qué sé yo, que las teorías de las cuerdas son un invento para poner un poco de orden en algo que parece desordenado, porque uno dice, no, tiene que haber un saber en lo real. Lo vamos descubriendo, todavía no está, pero lo vamos descubriendo. Y Lacan acá lo gira para otro lado. Dice, eso es una invención. Y dice, cito, ese saber de lo real, ese saber en lo real, es una invención. Yo lo demuestro constantemente, porque allí reconozco el 3 del nudo. Esa es la estructura. Es como si dijese, el saber en lo real es una invención. Fíjate que yo lo demuestro constantemente. Es el 3 del nudo, y eso lo inventé. ¿Sí? Como si dijese, yo en mi seminario vengo trabajando medio verdades,
ninguna jamás una verdad toda, jamás, ninguna una verdad toda. En Lacan anda a buscar una verdad toda, ninguna. Jamás ninguno una verdad toda, pero ese medio decir de la verdad me lleva a un saber que yo invento, un saber en lo real, lo tres del nudo. Se entiende que él toma una posición casi diría epistemológica. El saber en lo real no preexiste a quien lo inventa. ¿Sí? Imaginen el trabajo de un analizante. Alguien, Amalia, es algo que cuando hablaste de la serie, qué sé yo, y que me venía como insistencia, ¿dónde carajo ponemos el cero? Como que el cero es inevitable. Ajá. ¿Qué pasa ahí? ¿Y en qué coyuntura clínica ya hace un par de años me preguntaste, me dijiste, pero para, ¿los números naturales empiezan con el cero o empiezan sin el? ¿Te acordás? Sí. Bueno, ahora volvimos al cero. ¿Qué onda con el cero? ¿Qué anclaje clínico o qué ámbito clínico, qué coyuntura clínica es a cuál te referís preguntando por el cero? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, no creo que te lo pudiera responder a eso, como algo, o sea, venía a la cabeza como algo inevitable, ¿no? Como ponele, Lacan dice, este es el nudo, yo lo vengo comprobando y qué sé yo, así como Newton decía, descubrí esto, lo inventé, esto venía funcionando así, puede aparecer otro loco que de pronto inventa otra cosa, y manteniendo, sí, por supuesto, una coherencia, porque Lacan en definitiva hace eso con Freud, no se va lejos de Freud. Ajá. Pero como que hay algo de lo real inevitable. No digo que el cero sea lo real, porque ya cuando estamos diciendo cero ya estamos diciendo algo, ¿no? Claro. Pero algo ahí como de la insistencia. Digamos, ¿por qué vengo insistiendo mucho con el cero desde siempre? Porque de alguna manera en lo que se llama diagnóstico operatorio de Piaget se accede a la clase universal a partir de que existe el conjunto vacío. Ajá. ¿No? Y como que esto tenía un fundamento lógico en la posibilidad de los trabajos o de la posibilidad lógico-matemática. Ajá. Un sujeto niño, ¿no? Ajá. Y que, digamos, va interrogando y un niño puede llegar a la clase única, como decir, son todas figuras geométricas, pero digamos con los objetos mundanos y la clase universal lo vas interrogando y puede ser que no haya este conjunto vacío o la clase nula, digamos, ¿no? Y cuando hablabas de la serie esta, que puede ser, bueno, uno, dos, no me acuerdo porque soy una chota con los números. Sí. Que si tenían algún tipo de aplicación clínica, porque a veces ¿qué estaba? ¿Viste? No me acuerdo. No, sí que te pido disculpas. No está. No, como mi pregunta, algo voy a tener que hacer con él. Gracias. Marina. Bueno, dos cosas por separado. Una, en esto del 3, yo pensaba que la vida del ser hablante empieza con 3, digamos, ¿no? El 3 es el que nace nuevamente, es el que nace sin habla y tiene que ir incorporando, digamos, el lenguaje. Lo pensaba en esto de que no hay nada, no esta lógica de si existe o no antes del real, y la realidad es que, bueno, el ser hablante empieza desde ahí, ¿no? Le va nominando las cosas, digamos, poniéndole nombre a las cosas
una piedra termina siendo piedra porque nosotros la llamamos piedra, pero bueno. Y después el 0 lo pensé como el vacío, digamos, en la clínica, ubicándola como el vacío. Y acá una pregunta es, cuando vos nombrás esto de que aparece cuando se lo nombra, yo en algún lado, no sé dónde lo escuché o lo leí, que el inconsciente aparece en el análisis, que antes no hay inconsciente. No sé si es tan así, no me acuerdo ni dónde lo saqué, pero me acordé de eso. Está muy bien. Bien, me parece también una cuestión ubicada. No me quiero adelantar, pero un poco vamos a eso. Porque de nuevo, en este momento, lo que es para nosotros el saber inconsciente está lejos de ser las cadenas significantes de la lingüística. ¿Sí? Estamos tratando de pensar un saber que tiene un peso real, el de la compulsión de repetición. ¿No? Un saber inconsciente bien diferente, ¿no? Que tiene ese peso real. Bien. Me enganché con una cuestión que era la de va nombrando. Hay algo que lo vamos a ver dentro de un rato. Lo que pasa es que no quiero responder como Patricia Bullrich con una frase que no se entienda nada. Vamos a ir viendo qué es ese nombrar. Cómo se nombra una piedra. Uno puede tener una teoría genética de lo que es el ser hablante, y dice, bueno, y va naciendo y va agarrando algunas palabras y la va conectando con algunos trozos de imaginario y va pegando los trozos imaginarios a unas palabras. Y con nuestra teoría del Borromeo, del nudo Borromeo, vamos a ir, nos vamos a separar mucho de eso. Nos vamos a separar mucho de eso y son preguntas que, me reverberan en muchos temas. Pero tendría que tomarme el tiempo para hilarlas. Lo 3. Hay una parte del seminario 11 que Lacan trabaja algo de esto, cuando dice, cuando habla de la posibilidad de contarse en una serie. Es decir, somos 3, mi hermano Rodolfo, mi hermano Ricardo y yo. Eso ya implica, esa terceridad implica un acto de sustracción para poder incluirse en una serie, un acto de afánisis, un acto de borramiento para poder ser un uno más, ¿no?, en una serie. Ustedes fíjense cómo me hacen preguntas y a mí se me van armando los argumentos de a poco, pero la verdad que tendría que pensarlo. Por otro lado, lo que vos escuchaste probablemente lo hayas escuchado en un momento en el que se hacía una diferenciación entre el inconsciente transferencial y el inconsciente no transferencial, porque a los analistas no se les escapó que analizarse con una persona o con otra produce un inconsciente diferente. Yo siempre lo nombro a Nacio, que es alguien que está fuera de la MP, pero es la primera vez que yo, leyendo, jovencito, había leído que en el análisis hay un solo inconsciente en el que participan analistas y analizantes. Y es verdad. Es verdad. Hay un inconsciente que no es previo al dispositivo analítico.
vamos a ir avanzando. A veces me resulta llamativo cómo evidentemente hay algo del espíritu de lo que uno va armando, que algunas preguntas que aparecen están en el desarrollo posterior. Lo encuentro lógico y me gusta, ¿sí? Así que te respondo dentro de un rato, ¿sí? ¿En dónde estábamos? Como si dijese yo en mi seminario, me dejo llevar por el medio decir de la verdad y llego a lo real, lo 3 del nudo. Entonces les proponía a ustedes, en la línea de lo que planteaba Marina, porque viene por ahí, ¿no? En la línea de lo que planteaba Marina, imaginen el trabajo de un analizante, ¿no? El trabajo del establecimiento de una lógica. No es la lógica aristotélica, pero no le busca la vuelta. ¿Cómo puede ser que ya van 4 veces que me rompí la cabeza contra la pared? Tiene que haber algo, ¿sabes? El establecimiento de una lógica. ¿Y cómo lo hace? A partir de lo que se produce en el ámbito del medio decir de la verdad. No es que dice voy a buscar una lógica, objeto 1, María Julia, me abandonó. Objeto 2, y hago como una lógica. Si P, entonces Q, no. El psicoanálisis no llega a lo real de esa manera, llega por algo que se produce en el campo del medio decir de la verdad. Pues bien, la idea de Lacan es que esa lógica no estaba allí antes. No estaba allí antes. Es resultado de una invención propiciada por el trabajo analítico. Entonces, por eso subrayo estos pasos, porque si la lógica es la ciencia de lo real, la lógica analítica, uno lo que diría, ese real, ese saber real, ese saber en lo real, es una invención. Es una invención propiciada por el trabajo analítico, que consistía en el medio decir de la verdad en un campo transferencial. No estaba antes. Por eso, en algún lugar de la página 71, dice algo así como, cito, no alcanza con decir verdades, hay que hacer el nudo. Tengo que decirlo, hay que hacer el nudo Borromeo. No alcanza con que aparezcan verdades. ¿Sí? Hay que hacer el nudo. Hay que inventar, hay que escribir, hay que anudar una serie de vecindades, de registros, para que ahí se produzca un saber que no estaba antes. Qué fuerte decir que el saber en lo real no estaba antes. Y entonces, en este ámbito, nosotros estuvimos viendo eso, pero no me quiero adelantar, quiero llegar en el momento, ¿sí? Y entonces, en este punto, en el punto de señalar que el saber en lo real no es un saber previo al propiciado por el trabajo analítico, se manda esta frasecita. Cito. Y de inmediato digo uno de los puntos pivot de aquello de lo cual hoy entiendo hablar, en lo que aquí hago como analista. Les voy a adelantar un punto que entiendo que estoy hablando hoy como analista, ya que es eso de lo que hablo. Yo no descubro la verdad, la invento. A lo cual agrego que esto es un saber. Fíjense qué linda frasecita. Yo no descubro la verdad, la invento.
Maricel, la invención es un real puesto ahí, no un saber supuesto. La invención de lo real, la invención de lo real. Las preguntas todas van para el mismo lado y me hacen adelantarme. Pero me voy a adelantar ya, porque si venimos así, hay una cosa que estaba. Los S1 de Lalande estaban. Los S1 de Lalande estaban. ¿Eso es el saber del inconsciente? No, eso no es el saber del inconsciente. Esas son marcas que tienen insistencia. Esto lo hemos visto juntos en la clase 6. Son marcas que tienen insistencia. ¿Qué hace el ser hablante? Hace un nudo. ¿Por qué? Porque a estas marcas les avecina, pone en relación de vecindad unas porciones de imaginario. Vecinas de una afectación corporal. Todo esto en el campo de la no relación sexual. Es decir, no es que avecina cosas porque el ser hablante es un bicho cognitivo que dice, ay, no sé qué es uno, me picó esta avispa y me dolió. Entonces alguien dice, te picó la abeja. Pues te había picado una avispa, pero te dice, te picó la abeja, y entonces asocio picazón, dolor con abeja, con el brazo hinchado. Eso sería un ser cognitivo. La idea de Lacan es que ese saber real es un anudamiento de registros vecinos, un anudamiento borromeo de registros vecinos, y que esto funciona en el campo de la no relación sexual. Sirve para eso. ¿Sí? Entonces, a ver si ubico la frase tuya, Maricel, andas a ver si la puedo ubicar. Todavía nunca termino de conocer bien esta cosa. Acá está, la invención es un real puesto ahí, no un saber supuesto. Bien, no es un saber supuesto, es un saber puesto. Es un saber puesto. Un real puesto, no un real supuesto, es un real puesto. Y ese real puesto tiene estructura borromea. Ese saber en lo real tiene estructura borromea. Lo estoy diciendo pésimo, pero tiene una manera de anudarse que es la borromea. Tiene una manera de articularse que es la borromea. Tachen la idea de un saber como diciendo S1, 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 S1. Tachen la idea de decir es un saber como S1, S2, S3, S4. Acá es un saber nodal. Hay un campo de afectación corporal, hay un campo de porciones de lo imaginario y hay un campo de lo simbólico bajo la forma de la Lalande. ¿Sí? El ser hablante inventa un nudo. Y Lacan dice, che, en análisis no basta con decir la verdad, hay que hacer el nudo, che. Viniste con el nudo medio no sé qué, vas a tener que hacer el nudo acá. Se los pude transmitir, se entiende esto último que les estoy diciendo, lo fuerte que es, que decir, che, no es un real previo. ¿Sí? Bueno, no puedo tachar esta cosa. ¿Sí? Lo real, yo lo invento, fíjense cómo lo hago. A tu bout de champ, en todo momento y en cualquier lugar. Estoy acá con el nudo borromeo. Esto lo inventé yo, a partir de medio decirle la verdad, como analista. Y te digo más, no solo que invento lo real, invento la verdad.
una frase fuerte, la voy a leer de nuevo. De inmediato digo uno de los puntos pivot de aquello de lo cual entiendo hablar, en lo que aquí hago como analista, ya que es eso, ya que es de eso que hablo. Yo no descubro la verdad, la invento, a lo cual agrego que esto es un saber. Vamos despacito con la frase. ¿Sí? Yo no descubro la verdad, la invento. ¿No? Descubrir la verdad es tomar la verdad como alitia, la verdad como develamiento. Es la concepción de la verdad más clásica de los griegos. Ya aparece en Parménides, en Platón. ¿Qué es la verdad? Un develamiento, un descubrimiento. Hemos develado la verdad, hemos sacado ese velo que oscurecía la verdad, que ya estaba ahí detrás del velo. ¿Sí? Hemos quitado el velo. ¿Sí? Esa es la concepción de verdad que Lacan quiere expulsar del psicoanálisis. La quiere expulsar, haciendo una equivalencia entre lo que es el pensamiento griego, ¿no? De la litia, de la verdad como revelación, como develamiento, ¿no? Como correr el velo, haciendo una equivalencia, sostener en el psicoanálisis una concepción de la verdad como alitia, como develamiento, es pensar una verdad que se encuentra en el ser hablante antes de entrar en el dispositivo analítico. Si yo quiero sostener una concepción como alitia, la verdad que se devela, tengo que pensar que está antes de que entre en el dispositivo analítico. Una verdad que está reprimida, una verdad que está oculta, un contenido del pensamiento que se encuentra aislado del resto. ¿Y el tratamiento analítico en qué consistiría? En levantar el velo de la represión. O sea, vendría alguien con una verdad clavada en la garganta. Yo ya viene, tengo este síntoma acá en la garganta, y el analista diría, eso es una verdad reprimida. Como tantas otras verdades reprimidas que hay aquí en este tratamiento, iremos corriendo los velos de la represión para llegar a esa verdad. Para llegar a esas verdades que estaban antes, esas verdades reprimidas que han armado su vida. Freud fue leído así durante muchísimo tiempo y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Heidegger se interesó mucho por esta concepción de la verdad. Vendría a ser la concepción accidental de la verdad, escribí, qué cara rota, la concepción occidental de la verdad, lapsus calamis, escribí mal. Vendría a ser la concepción occidental de la verdad, eso develado, eso que hay que develar, eso que está velado. ¿Sí? Parece ser muy occidental esto, propio del pensamiento griego clásico. Aparentemente el pensamiento chino clásico, por ejemplo, no se ocupó de la verdad como desocultamiento, develamiento del ser. Los chinos clásicos no tenían esa ontología. Hay algo velado y hay algo para ser develado. Los chinos, en cierta manera más prácticos, se ocuparon del papel de la verdad en otro plano, en el plano de la rectitud de la conducta, en el plano de la adecuación a una situación. La pregunta
para los chinos clásicos no es cómo se desoculta el ser, cómo se devela ese ser que está velado. La pregunta no pasaba por ahí para ellos, sino cómo puede una palabra ocupar correctamente su lugar en el orden humano. Un chino clásico, un chino de los sabios de los que habla Mencio, no pensaban en la verdad como el ocultamiento, el desocultamiento del ser. Decían, ¿cómo puede una palabra ocupar correctamente su lugar en el orden humano? ¿Cómo puede una palabra ocupar su lugar correctamente en el orden del discurso, en el orden del semblante? Estos chinos tan prácticos se hacían otro tipo de preguntas. Suponete que alguien faltás a jugar al fútbol el jueves. Entonces un amigo tuyo te agarra y te dice, boludo, tuvimos que jugar 9 en vez de 10, ¿por qué no viniste a jugar? Nos cagaste, no viniste a jugar, ¿qué tuviste que hacer? Que no viniste a jugar. Y uno le tiene que decir, estuve en un albergue transitorio con tu esposa. Estos chinos se ocupaban de este tipo de cosas. ¿Cómo puede la verdad ocupar correctamente en el orden de lo humano? Bajo el ancho y alto cielo, bajo el largo y ancho cielo, todo lo que hay abajo es lenguaje, comenta Lacan, una frase de Mencio. Entonces, ¿cómo se entiende la verdad? La verdad es como una palabra ocupa correctamente ese lugar. Porque vos una verdad podés decir una verdad y que se pudra todo. O te la tenés que arreglar para que esa palabra ocupe correctamente su lugar en una cosa que se llama li, que quiere decir cortesía. ¿Por qué traigo esto? Traigo esto porque tengo delirios de asociación, pero aparte traigo esto porque la de Heidegger es dice, la verdad para un occidental es eso. La verdad es el develamiento, ¿sí? Es alitia. Sí, la verdad es develamiento, no es adecuación. Hay muchas concepciones de verdad. ¿Sí? Pero la auténticamente occidental es esta, y Lacan dice, che, que no nos agarren en el psicoanálisis esta concepción de verdad. Porque vamos a pensar que hay cosas que hay que develar, que el paciente tiene develadas. ¿Sí? Entonces, para Lacan como analista, la verdad no se descubre, se la inventa. ¿Sí? Y entonces alguien puede creer que se inventa cualquier cosa. Como soy lacaniano y Lacan dice, yo la verdad no la descubro, yo la invento. Entonces resulta que yo le puedo decir a un paciente, bueno, lo que pasa es que usted de chiquito le pegaron y le pegaron y le pegaron y ahora usted no pega una en la vida. No pega una en Argentina es no das pie con bola o no, todo te sale mal. Como a usted le pegaron y entonces usted no pega una. Que alguien te podría decir, vos no sos lacaniano, vos sos un boludo, porque estás inventando eso como podés inventar cualquier otra cosa. Y uno diría, no, pero yo mirá la frase de Lacan en la página 71 de la clase 8. Y yo la verdad no la descubro. Yo la verdad la invento. ¿Sí? No se trata de inventar cualquier cosa. ¿Sí? La recomiendo para los que no lo conocen, algunos creo que lo conocen, el oráculo manual o el arte de la prudencia de Baltasar Gracián, un jesuita del siglo XVII, que cultiva finamente el arte del medio decir del analista. En el siglo XVII, es una lectura de Lacan, cultiva finamente el arte del medio decir del analista. Dicho mal pero rápido, el arte de hacer que la significación sea producida, creada, inventada por el analizante.
Cuando Lacan dice, yo la verdad no la descubro, la invento, es como si se pusiese en el lugar de un analizante. ¿La invento a partir de qué? A partir de ciertas intervenciones del analista. ¿En qué plano? En el plano del medio decir de la verdad. Si el analista leyó Baltasar Gracián, se va a manejar como un pez en el agua en ese campo de medio decir. Y va a ser que sea yo el que termine cerrando la significación de lo que el otro me dijo. O sea, voy a quedar en un campo de la verdad inventada. ¿Soy explícito en esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mal pero rápido. De nuevo, hacemos un rulo. El análisis comienza en el laberinto del medio decir de la verdad. Se van produciendo verdades, pero esas verdades no estaban antes. No se la va descubriendo, develando, se van produciendo en el trabajo del medio decir de la verdad. Y eso sedimenta en la producción de un campo de saber real escrito. No estaba antes, y eso sedimenta en un saber que tampoco estaba antes. Comentar este párrafo tiene cierta dificultad, no hay que ocultarla, tiene cierta oscuridad, porque es el párrafo que termina diciendo, yo no descubro la verdad, la invento, a lo cual agrego que esto es un saber. Homologa verdad y saber, homologa invención de verdad, invención de saber, ¿sí? Los pone en continuidad cuando hemos diferenciado ambos planos. En las clases anteriores, en la clase 5, Lacan agarraba y decía, la verdad es mimética, y ponía la verdad en el plano de lo imaginario. No sé si recuerdan, ¿no? La verdad es mimética. Y el saber es un saber escrito, anudado. Entonces, para simplificar, digo porque tiene su oscuridad, yo no diría que la verdad se inventa, pues tómenlo como de quien viene. Yo diría que la verdad se produce en el dispositivo y que su entrada en un circuito de repetición decanta en un saber. Se produce la verdad, pero estaba antes la verdad, no estaba. Y cualquiera que haya leído el Seminario 11 se va a dar cuenta que es heredero de la misma lógica que tenía Lacan cuando decía el inconsciente no tiene estatuto óntico, tiene estatuto ético. No existe el inconsciente antes del analista. Ya Lacan lo decía 10 años antes, en el Seminario 11. No hay el inconsciente antes del analista. Bueno, acá dice la verdad, y la verdad se inventa. Yo diría, se produce. Es muy fuerte decir se inventa. A menos que lean Baltasar Gracián. Cuando lo leen dicen, ya sé, tiraste una y el otro creó algo ahí, entonces el otro es el que la inventó. Perdón que hablo mal pero rápido, pero viene así la cosa, ¿no? Entonces, Lacan da una indicación. Lacan da una indicación, y aunque estoy lejos de lo que había preparado para hoy con ustedes, voy a terminar con esta indicación. Pensar en una verdad que ya estaba ahí y que debe ser develada, revelada, desocultada, desnudada. Lacan juega con eso. Bueno, cuando dice mi amor, la verdad, mi amor, cosita, porque dice, le saco los velos y tengo la verdad desnuda, y ahí tengo la verdad, y qué falta después, y bueno, y me la cogí. O sea, se presta a todas las adherencias fantasmáticas que le son. No crean que pusieron sacarle los velos porque era no sé qué cosa rara. Lacan dice es desnudarla.
quiero la verdad desnuda. ¿Para qué la querés? ¿Qué le querés hacer a la verdad desnuda? Juega con esto, Lacan. Entonces, pensar en una verdad que ya estaba allí, debe ser develada, los va a llevar a sostener una concepción del alma y de mundo unitario, verdadero, opuesto al mundo falso, y a la creencia en las leyes de un gran otro que sostiene ese mundo, como decir, las leyes del universo. Si ustedes creen que hay verdades allí ocultas, que cuando se pongan den 2 o 3 pasitos ahí van a terminar con el alma. Con el alma sufriente por esas verdades que tiene, que la están aplastando y que hay que develar. ¿Sí? El alma como una unidad. Creo que lo hemos visto juntos en algún lugar. El alma no es sino la proyección de la unidad corporal. Por eso Lacan dice, no piensen en alma porque eso es todo imaginario. Eso es la proyección de la unidad corporal. De la misma manera que el mundo es una proyección de la unidad corporal. De la misma manera que el universo, para el ser hablante, es una proyección de la unidad corporal. ¿Sí? Nos da esa indicación. No tomen la verdad así, no tomen la verdad toda, reprimida, oculta. ¿Sí? No lo dice, supongo que no lo dice porque no se quiere meter con Heidegger, pero a mí me parece que se desprende claramente. Pero si ustedes toman la verdad así oculta a lo Heidegger, los va a llevar a sostener una ontología, un ser que espera su develamiento. ¿Sí? Bien, vamos a dejar hoy acá, porque lo que queda hay que dedicarle también unos minutos. Bien, vamos a dejar hoy acá. Si hay preguntas, las tomamos. Juan Manuel Alfonso. Hola Roberto, una cosita así más o menos rápido, hablando de adherencias fantasmáticas. Nada, la clase es genial como siempre y está muy bueno esto de siempre llevarlo y arrastrar el tema a la clínica. Y yo a veces lo arrastro para otro lado, o sea, las resonancias me llevan a veces para otro lado y me puse a pensar un poco en el laburo con la CIA, ¿no? Y de repente lo que se me... el laburo con la IA. Con la artificial. Bien. Y de repente lo planteaba un poco, lo estaba pensando de que cuando uno se pone a trabajar un poquito con la inteligencia artificial, uno trata de generar un prompt que vendría a ser lo que estaría del lado de, vamos a decir, del discurso científico, o sea, la fórmula que uno le pone para que produzca el efecto esperado. Sin embargo, en el uso moderno y el uso más común que le dan los usuarios, supongo que dentro de ese prompt también entra algo de esta langue, ¿no? O sea, se filtra la langue por ahí. Y en diferentes iteraciones, sobre todo cuando uno está trabajando haciendo generaciones de imágenes, generaciones de música, muchas veces aparecen ciertos efectos que uno no los pidió y la IA no sabe por qué los hizo. Ajá. Muchas veces esperables, e incluso uno se pone a trabajar para ver por qué hiciste eso y cómo lo genero de nuevo. Porque de repente es algo que a uno le puede interesar y decir, che, pero esto lo quiero volver a generar en otra cosa, en otro tema, en otra imagen, y empezar a trabajar con la IA para ver por qué se le ocurrió, inventó. Claro. Sí, está muy bueno. Está muy bueno esa última vueltita, el querer reproducir eso. ¿Cómo lo hiciste? Yo lamentablemente no tengo vocabulario para... Alguna vez vos me has hecho algunos comentarios
Si dije de qué está hablando, pero no tengo vocabulario para eso. A mí me ha pasado de otra manera, me ha pasado de hacerle alguna pregunta y me responde algo y yo sé que lo que me respondió no es así, yo lo sé. Entonces le digo, no sé, es un chatbot, ¿no? Pero yo le digo, ¿por qué dijiste eso? Esto no es así, no es como vos decís. O estás mintiendo o hay una cosa, y agarra y dice, no estoy mintiendo porque no tengo capacidad de mentir, pero lo que yo tengo sí son alucinaciones, y tengo alucinaciones de 3 tipos, y me contó los tipos de alucinaciones que tenía. Entonces agarraba y yo le decía, pero ¿en qué lugar era que, no sé, tal frasecita de tal autor y qué sé yo, y tal autor no lo había dicho, pero por otra gente que había hablado del autor en no sé qué don y había dicho y qué sé yo, entonces dice, tengo la alucinación entonces de que lo dijo Mencio. Mencio dijo, síganme, no los voy a defraudar. No lo dijo eso, no lo dijo Mencio. Pero alguien hizo comentario de que, pero no había pensado en esto otro, ¿no? Y uno pensaría, ¿no? También si las alucinaciones de la IA van por el lado del Seminario 3. Claro. Bien, gente, les mando un beso y nos vemos, creo que es en 15 días, ¿no? En 15 días no.